Vamos a presentar, este es el segundo encuentro con científicos que está siendo convocado mediante el programa ISEC, UCSC, donde el gran objetivo es que podamos ir compartiendo qué se está haciendo a nivel de la investigación científica a nivel nacional. En la primer encuentro con científicos estuvimos conversando con el Instituto Milenio de Oceanografía, específicamente con Bárbara, en donde ellos tenían ya un trabajo bastante avanzado con el estudio del océano profundo, específicamente de nuestras costas, y ahora nos va a acompañar Caterina Sóvenes, sí, creo que voy bien. Ella es profesora asociada de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, trabaja en la Facultad de Ingeniería y es la jefe o jefa jefa del programa de Magíster de Medio Ambiente, y también está haciendo investigación en el centro, es un centro CIBAS, ¿cierto? Sí. Entonces voy a dar aquí el pase para que ella comience con su presentación. Muchas gracias, Tamara, muchas gracias, Luigi, también, y gracias a todos ustedes que han podido estar hoy día presentes, y bueno, ojalá que podamos compartir mi experiencia para que les pueda ser de alguna manera útil a ustedes en algún momento, y bueno, puedan conocer lo que nosotros estamos haciendo en el área de las ciencias ambientales, y en particular en acuicultura, que es donde yo me muevo, ¿ya? Yo les tengo una presentación dada. La verdad que me costó bastante elegir qué mostrarles, porque tenemos varias cosas interesantes que hemos logrado hacer, y también que ustedes puedan de alguna manera integrar en su quehacer diario o en su quehacer profesional propiamente tal. Bueno, yo de alguna manera les ofrecí como título Ciencias Ambientales y Acuicultura, y de alguna forma mostrar algunos ejemplos de integración de las ciencias, porque la verdad que cuando uno hace ciencia, no hace una única ciencia, sobre todo cuando habla de ciencias ambientales. Y la acuicultura tiene también que ver con aquello, porque no se hace una única ciencia, no es una única disciplina. En particular, yo soy de formación ingeniero pesquero. A mí me gustaba mucho la matemática, la biología cuando joven, y encontré una carrera profesional que combinaba ambas cosas, ambos aspectos. Pero por otro lado, me interesaban mucho las cuestiones de tipo sociales, y luego hice también algunos estudios en el área de economía, de recursos naturales, del medio ambiente, y finalmente en las ciencias ambientales. Entonces, bueno, yo básicamente quería mostrarles qué es lo que estamos haciendo, pero para poder... Sí, dígame. Escuché un... No hay pregunta. No, Caterina, creo que fue alguien que se le coló la voz, pero tú avanza tranquila, que sabemos que vamos a dejarte avanzar. Ya, perfecto. Gracias. Bueno, antes de comentarles qué cuestiones son las que nosotros hemos estado haciendo, bueno, es importante contarles más o menos en qué es una ciencia ambiental, qué son las ciencias ambientales, ¿ya? Y eso corresponde básicamente a una disciplina cuyo objeto es estudiar la interacción entre el sistema Tierra, por un lado, y el sistema de humanos, ¿ya? Entonces, lo que hacen las ciencias ambientales es ver qué es lo que sucede con la interacción entre un sistema que es natural, que ha funcionado, en la cual posee una diversidad de características, y que por otro lado nosotros, los seres humanos, estamos presentes y hemos provocado algunas interacciones importantes, ¿ya? Por sobre todo porque nuestra condición como especie ha generado ciertas presiones en este sistema Tierra. Y esta se explica principalmente porque somos más de 7 billones de personas. O sea, somos muchos
y cada vez más aumentando. Independiente de la actual pandemia, cada vez aumentamos más. Y eso exige entonces de este sistema Tierra una serie de requisitos para poder mantener a este otro sistema, que es el sistema humano. Ahora bien, las ciencias ambientales estudian y se basan en los sistemas naturales. Y por otro lado, deben considerar al sistema humano. Aún naturales, considera lo abiótico, que es lo sin vida, y lo biótico, lo con vida. Y por otro lado, en el sistema humano se busca conocer la conducta y la forma de proceder de la población. En este sentido, hay una interacción entre ambas cosas, la población, lo abiótico y lo biótico. Pero esa interacción provoca una serie de problemas, y esos son los que denominamos problemas ambientales. Por ejemplo, contaminación, cambio climático, gestión de agua, especies invasoras, entre otras. La verdad que todo aquello que está sucediendo debemos tenerlo presente para así poder tener un desarrollo sustentable, que quiere decir que permita que nosotros podamos hacer uso de estos recursos naturales, mantener las condiciones ambientales y no comprometer a las generaciones futuras. He querido mostrar este árbol porque de alguna manera este árbol muestra lo que constituye básicamente la formación, a mi parecer, de una persona. Y nosotros, y ustedes, somos formadores de personas. Nos dedicamos a eso. A través de nuestra profesión, nos dedicamos a formar personas. Y lo que ellos logren va a corresponder a lo que nosotros podamos formar en ellos, podamos transmitir conceptos, podamos internalizar ciertas cuestiones que no necesariamente son simples de comprender. Y este árbol, de alguna forma, si se dan cuenta, es diverso, distintas cosas. Y es así como nos movemos como personas, con distintos ámbitos. En el ámbito natural, que es en las ciencias naturales, en lo que ustedes trabajan, pero también en lo social, en lo emocional, en lo ambiental, que corresponde a completamente todo, considera los factores económicos, considera entonces una serie de otros atributos que no podemos controlar, pero que debemos estar conscientes de que están. Entonces, en este proceso formativo, cada aspecto, que por muy pequeño que parezca, podrá permitir que a futuro las personas que hemos formado puedan comprender y poder tomar actitudes y acciones que sean favorables para el ambiente y para el desarrollo sustentable. Ahora bien, por otro lado, yo trabajo también en acuicultura. ¿Y qué es la acuicultura? Básicamente está definido por ley, es una actividad cuyo objeto es producir recursos hidrobiológicos y está organizado por el hombre. Es decir, todos los recursos biológicos asociados con el agua. Y es organizada por el hombre. Y en nuestro país, ella principalmente, y las más importantes, están asociadas a las cadenas productivas de salmonídeos, ¿ya? Y por otro lado, el cultivo de mitílidos, ¿ya? Que es la mitilicultura, que está en la 10ª región, y hay pocas experiencias acá en nuestra región. Sin embargo, esta es posible, por sobre todo la de salmonídeos, con la participación de la pesca, que es una actividad de extracción que permite entonces disponer de alimentos para, pues, entonces, producir salmones. Somos dependientes de esta actividad. Y todas ellas entonces tienen canales de producción para finalmente comercializar. Y en ese sentido, cada una de las etapas son importantes, ¿ya? Y por ende, cuando nosotros estamos pensando en alguna de estas actividades, debemos contemplarlas todas aquellas, las cuestiones de tipo biológicas, ambientales, de seguridad, toxicológicas, de procesos y de comercialización. Ahora bien, en los ejemplos que les voy a dar, voy a mostrarles al menos en lo que he trabajado yo, que son los peces, y en acuicultura luego les voy a mostrar en las cuestiones de tipo más mitilicultura y acuicultura de bivalvo. En peces yo he trabajado principalmente en el área ambiental, preocupado por poder conservar algún tipo de especie,
por sobre todo porque tenemos algunos que son invasores y otros como la trucha café, la trucha arcoíris, los salmonídeos, entre otros, ¿ya? Y tenemos los nativos también, y en particular en aguas continentales son muy escasos. Son importantes los peces en los ecosistemas acuáticos continentales y así también en los no continentales, como son en el mar, porque corresponden, por ejemplo, en el continental a un nivel trófico superior. Por lo tanto, son aquellos, de alguna manera, que pueden reflejar cuál es la condición y funcionamiento de un ecosistema. Conectan la trama trófica acuática con la terrestre, y por sobre todo, y también muy relevante, porque también nos reportan pesquerías deportivas, inclusive alimentos. Y eso también es parte de una actividad importante dentro de esta cadena total de producción. Pero los nativos que tenemos en Chile son bastante pequeños, muy escasos, poco diversos, muy amenazados por todas las intervenciones que se hacen en ríos y lagos, y además están afectados por especies invasoras como los salmonídeos y truchas. Ahora bien, estas especies habitan en los ríos y lagos. En cuanto a los ríos, es importante mencionar que estos son ecosistemas que necesitan mantener una continuidad, de tal manera de que puedan cumplir con su rol y su función ecosistémica. En este sentido, Banot en el año 80 la define como el concepto de continuo del río, que cada una de las distintas, desde el inicio, desde donde nace un río hasta cuando desemboca, tiene diferencias en su biodiversidad y en la comunidad que va a estar habitando en ella, ya que hay un flujo de materia orgánica distinto y de distintos tipos de nutrientes, los cuales finalmente van a aportar al mar y que también van a formar parte de la trama trófica y al mantenimiento de los ecosistemas marinos. Acá hay un ejemplo de una especie nativa, bastante chiquitita. Si se dan cuenta, la pocha, de 4 centímetros, que es bastante abundante. Su nombre científico es Chaerodon australis, y Trichomicterus aerolatus, que es un bagrecito de 15 centímetros. Este es otro, Diplomystes camposensis, que está en peligro de extinción, y Carmelita de 10 centímetros. Si se dan cuenta, son pequeñitos, no están pensando en poder proveernos de alimento. Sin embargo, como ya vimos, forman parte de los ecosistemas y permite que estos funcionen como tal. Hay 44 especies nativas, alrededor de 44, más una que finalmente apareció hace como un mes, y tenemos 22 invasoras en toda Chile. Por lo tanto, vemos que están muy amenazadas, por sobre todo que las invasoras son mucho más voraces y predan sobre estas. Si se dan cuenta que hay fotografías de las especies que les mencioné, versus un salmonídeo, que es bastante interesante su tamaño y su metabolismo, ya que como corresponde a una tasa de crecimiento mayor para alcanzar esas tallas, debe comer bastante más. Así que todos los pececitos van a ser parte de su dieta y por lo tanto va a requerir una biomasa importante para poder crecer. Las especies en cultivo en Chile son efectivamente de salmonídeos, son invasores. Tenemos salmón atlántico, del Pacífico, trucha arcoíris, salmón rey, preferentemente. Esas son las cultivadas. Sin embargo, hay otros salmonídeos, como la trucha café que les mostré, que también están formando parte de los ecosistemas. Entonces, ahí viene la pregunta, ¿de qué manera podemos lidiar con la actividad de acuicultura, pero por otro lado, mantener y conservar a las especies nativas? Y en ese sentido hemos realizado una serie de actividades para efectos de poder ayudar a responder esta necesidad de que existan ambas actividades. Pero todas ellas entonces, recordar entonces de que las truchas no son chilenas, sino que son invasoras. Les voy a mostrar un caso 1, ¿ya? De una de las investigaciones que abordamos, que son con peces. Ante la necesidad de proveer de energía en el país, como ustedes saben que a medida que aumenta el PIB,
requiere más energía el país. Por lo tanto, hay una alta relación entre energía y PIB. Por ello, entonces, se realizan una serie de obras civiles en ríos que fragmentan a este río. Por lo tanto, no permiten darle continuidad. Por ejemplo, aquí tenemos una represa para generación eléctrica, u otras obras civiles como canalización, ya, para riego, o bien, inclusive, como por ejemplo el Mapocho, que está completamente canalizado, no para producir energía, pero lo cual no permite generar una serie de funciones ecosistémicas, ya que no tiene esa conectividad con el fondo ni lateralidad que requiere un río de manera natural. Hay entonces especies, como las que vemos aquí, que es Percilia irwini, que están en el libro rojo de los vertebrados de Chile. ¿Qué quiere decir un libro rojo? Que son aquellas especies amenazadas de conservación. Y en este caso, Percilia irwini está ubicada, es endémica de la 8ª región del Biobío, y por lo tanto es importante protegerla de tal forma de que se mantenga y se conserve. Lamentablemente, una serie de distintas actividades se realizan que afectan y alteran el hábitat de estas especies, y por lo tanto no pueden alimentarse, ni reproducirse, ni sostener las poblaciones naturales. En ese sentido siempre viene la pregunta, bueno, ¿y por qué no las reproducen? ¿Por qué no generan una acuicultura para la conservación? El problema está que no hay investigación sobre cómo reproducir estos peces, ya que cada pez, cada especie de pez es una unidad muy distinta una de otra. No todas se reproducen igual, que tienen cambios de sexo durante su ontogenia, entonces no es tan sencillo. Y por lo tanto, primero hay que investigar sobre aquello para poder posteriormente generar tecnología que permita hacer acuicultura de conservación. Pero sin embargo, nosotros para poder ir respondiendo a algunas necesidades, quisimos averiguar respecto a algunas alternativas de obras que permitieran entonces mantener la conectividad y el transporte de los peces a través del río, independiente de que existieran estas obras que las estuvieran fragmentando. Para ello, hay una serie de investigaciones que se requieren conocer de los peces, pero que son conocidas principalmente para salmones, no para las especies nativas. En este caso se llama la velocidad crítica, la velocidad a la cual un pez puede alcanzar hasta que se agota, ¿ya? Y por lo tanto, me permite a mí diseñar un sistema de flujo de agua controlado, de tal forma de que permita que este pez pueda atravesar ese flujo, de tal forma de que no se canse y se agote. Sin embargo, hay factores que le afectan, y uno de los relevantes y más importantes es la temperatura del agua. Pero ese tipo de investigaciones no hay. Así que nosotros aquí comenzamos a hacer ese tipo de investigación para especies pequeñas que relacionaran velocidades críticas y el factor talla, además, de los peces y temperatura del agua. Entonces, por ejemplo, hay una serie de infraestructuras y obras civiles que son desarrolladas en otros países para efectos de poder dar espacios y alternativas de paso de los peces. En este caso, por ejemplo, como está esa barrera y no pueden pasar los peces, se genera una zona con una característica particular que permite que los peces puedan subir. Estas otras son escaleras que son denominadas como tal, escaleras de peces, y permite entonces de que los peces, conociendo ya su velocidad de nado, entonces se dimensionan con su profundidad, su altura y el caudal que debe tener, de tal forma de que los peces sí puedan entonces sobrellevarlos y sobrepasar entonces estas barreras que son antrópicas, es decir, son nuestras, el hombre. Pero para ello hay que hacer una serie de cosas. Previamente, nosotros al menos tuvimos que entonces armar algunos tipos de redes, ir a capturar los peces, tener una serie de equipamiento, ¿ya? Como tanques para poder después trasladar estos peces con aireación hacia el laboratorio. Y adicionalmente, aparte de las redes, utilizamos también algo que se denomina pesca eléctrica. Y ese corresponde a un equipo que está calibrado, el que permite entonces detener la actividad de los peces sin dañarlos
y sin matarlos. Y de tal forma de que nosotros entonces sí los capturamos y entonces los llevamos al laboratorio. Adicionalmente, debemos captar una serie de variables ambientales que nos permitan a nosotros conocer entonces qué características de calidad de agua es donde habita la especie, de tal forma de poder reproducirlas en el laboratorio. Y para ello hay una serie de equipamientos de multiparámetros que permiten medir variables importantes como temperatura, oxígeno, potencial redox, el pH, que es la acidez, y nutrientes principalmente, nitrógeno, fósforo y otros que uno pueda interesar. Adicionalmente, bueno, nosotros también adquirimos algunos equipos que son unos termómetros Hobo, que además pueden medir la luz, la intensidad lumínica, y que uno los puede programar para dejarlos en el sitio a efectos de poder ir controlando las variables de temperatura. Por otro lado, para medir la productividad de los ecosistemas a través de la clorofila A, entonces también hay equipamiento muy práctico, muy de terreno, que permite entonces sacar y filtrar muestras de agua, de tal forma de poder hacer estimaciones de productividad primaria. Ya en laboratorio, entonces, tenemos que tener nosotros nuestros acuarios habilitados con sistemas de aireación, con sistemas de purificación y tratamiento del agua. Para lo anterior, para ir a pescar, eso sí que previamente, eso se me olvidaba decir, nosotros tenemos que hacer una solicitud de pesca e investigación a la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Es decir, yo no puedo llegar e ir a capturar peces, sino que previamente, nosotros a través de la universidad, hacemos una solicitud a la Subsecretaría de Pesca, indicando cuáles son los objetivos del estudio, cuáles van a ser las especies que vamos a capturar, con cuánta cantidad, cuándo las vamos a retornar, etc. Y con esa autorización entonces podemos hacer nuestra captura. Y el laboratorio, también no podemos tener un laboratorio porque queremos tenerlo. Es bien extraña, ¿eh? Porque yo, por ejemplo, tengo un acuario en mi casa y lo tengo con peces ornamentales y nadie me exige nada y lo puedo tener. Sin embargo, para poder hacer investigación se considera como un centro de acuicultura, ¿ya? Y por lo tanto, afortunadamente, en el laboratorio de acuicultura está inscrito con todo lo en regla, a efectos de que nosotros podamos mantener especies para investigación. Así todo, entonces, luego de la recolección de peces, como les decía yo, bueno, está ahí la autorización nuestra de pesca de investigación. Nosotros hicimos una pesca eléctrica en el río Andalién. Luego en el laboratorio tuvimos que realizar un proceso de aclimatación. ¿Y qué quiere decir eso? Que no podemos llegar y poner los peces de una calidad ambiental a otra, ya que le puede generar daño fisiológico. Por lo tanto, hay todo un proceso de aclimatación donde se espera durante un tiempo con una serie de mezcla de agua, de tal forma de que pueda entonces incorporarse a los acuarios finales para después estudiarlo. En ese sentido, ahí hay una publicación que hice hace tiempo, que detalla algunas cuestiones en relación a mantenimiento de peces nativos dulceacuícolas en cautiverio. Bueno, y ya, sí, en el laboratorio, bueno, ahí ya tenemos nuestros peces, los seleccionamos según talla y los vamos controlando. Los medimos, los pesamos y los identificamos de tal forma de poder reconocer cuáles son cada uno de ellos. Bueno, tenemos un sistema de decloración y enfriamiento de agua también, porque no podemos permitirnos de que el agua aumente mucho de temperatura, de lo contrario se nos fisiológico en los peces hasta producir mortalidades. Y adicionalmente todo eso lo hacemos con equipamientos como termómetro. Para poder medir la velocidad, entonces, que era nuestro otro desafío, tuvimos que diseñar un equipamiento porque el original, la verdad que era inalcanzable. Los recursos no los disponíamos, así que diseñamos uno, de tal forma de que era uno tipo elíptico, el cual tenía un motor, una hélice
y lo mandamos a hacer entonces a una empresa de plásticos con un diseño en AutoCAD, y luego entonces de que se pudo ensamblar este respirómetro, lo tuvimos que calibrar y luego ya lo pudimos hacer funcionar. Es bastante pequeñito, si se dan cuenta tiene 40 litros de capacidad, pero en él ya podíamos poner a un pez y mediante una graduación del motor podíamos controlar a qué velocidad queríamos entonces de prueba que los peces pudieran estar siendo sometidos. Bueno, y como les decía, los peces, que son bastante pequeñitos, son pesados y medidos de tal forma de poder entonces registrar todas las variables relacionadas a su característica fisiológica. Ahí hay una fotografía de un pececito pequeño, si se dan cuenta, ahí dentro de las muestras que estábamos realizando. Y finalmente, bueno, lo que obtuvimos fueron las distintas velocidades críticas a distintas temperaturas, ¿ya? Y a distintas tallas. Y esto fue novedoso, porque nosotros esperábamos de que los peces nativos iban a reaccionar mejor a temperaturas entre 10 y 15 grados Celsius. Pero nos encontramos que no, que estos peces continentales están bastante habituados a temperaturas más altas inclusive, 20 grados Celsius. Sin embargo, nos quedó la duda y otro desafío que tenemos es probar a una temperatura de 25 grados, porque creemos que a esa temperatura ya va a ser perjudicial para la especie. Pero con esta velocidad ya puedo yo entonces diseñar un flujo de escalera de peces que permitiera entonces ser implementado en un río o un estero, de tal forma que la obstrucción civil, una obra civil que esté alterando a la continuidad del río, entonces pueda ser implementado, pero con este tipo de datos. Y con esto entonces sí se puede hacer un diseño propiamente tal. Sin embargo, en Chile todavía no existen escaleras de peces. Pero de todas formas, ya de a poco vamos entonces entregando información en el momento que fueran exigidas. El caso 2 que les quiero compartir es lo que tiene que ver también con los peces invasores que están ubicados también en distintos ecosistemas y por sobre todo en nuestra región, en aguas continentales. ¿Ya? Acá tenemos un esquema de cuáles son las principales causas de pérdida de biodiversidad en los sistemas acuáticos continentales. Está lo que es contaminación, degradación de hábitats, el de caudal, que fue lo que vimos anteriormente, y la invasión de peces también, que en nuestro país es bastante interesante. Tenemos bastantes especies invasoras presentes. Entonces, en la Laguna Grande de San Pedro de la Paz y en la Laguna Chica de San Pedro de la Paz, quisimos, de alguna manera, levantar la información y actualizarla de estudios que habían anteriormente sobre algunas especies nativas que se pudieran encontrar en zonas accesibles por parte de la población. ¿Pero para qué? Porque queríamos identificar qué especies nativas pudieran haber estado, o sea, estar presentes y habitar en estas zonas que son accesibles al público, y de esa manera poder proponer estrategias a la municipalidad y planes que permitan entonces mantener y proteger los ecosistemas donde se encuentran las especies nativas por sobre todo. Y en ese sentido hay que recordar lo siguiente, o sea, cuando nosotros vemos un ecosistema como tal, eso es un capital natural y genera servicios. Y esa mirada, a pesar de que es muy antropocéntrica, nos genera servicios ecosistémicos que finalmente nos reportan bienestar, ¿ya? Y algunos de ellos son los servicios de provisión, los servicios de regulación, los culturales y de soporte. Por ejemplo, los de provisión son alimentos, combustibles, agua. De regulación, por ejemplo, que permitan regular el agua, la calidad del aire, regulación de pestes, de riesgos naturales. Servicios culturales, como son valores estéticos, espirituales y religiosos, y servicios de soporte, como son la ciclo de los nutrientes, formación del suelo, etc. Entonces, en estos ecosistemas lacustres, estos servicios están presentes, y lo que nosotros queríamos saber de qué manera las personas, valorando estos servicios, cómo los reconocía, y de qué forma entonces podíamos generar estrategias para efectos de proteger por un lado a las especies ícticas presentes
y por otro lado generar un mayor uso y un buen uso por parte de las personas de estos servicios ecosistémicos. Entonces hicimos una serie de muestreos, las zonas de acceso, en la zona donde está el anfiteatro de la Laguna Grande San Pedro de la Paz, ahí fue un punto de muestreo, y también fue un punto de muestreo en la zona de la península, también fue un lugar donde hicimos muestreo durante un año. Y lo mismo para la Laguna Chica de San Pedro, hicimos un muestreo en la zona del Club Yacolén y otra en la zona del balneario municipal. Los elegimos preferentemente por eso, porque eran zonas de acceso público, y nos interesaba saber qué estaba sucediendo ahí con las especies nativas, con las especies invasoras, de tal forma de que permitiera entonces generar un plan de medidas de protección para las especies nativas y de forma de poder integrar a la comunidad que usa estos servicios ecosistémicos. Entonces, por ejemplo, aquí no ocupamos pesca eléctrica, ocupamos una trampa artesanal a la cual le agregábamos alimento en semilla, o sea, en pellet o en... Y esa trampa la dejábamos alrededor de 45 minutos. Y esas trampas eran muy sencillas y no ocupamos pesca eléctrica porque la pesca eléctrica tiene sus dificultades para poder capturar peces pequeños. Y hay muchas especies invasoras que son pequeñas. Y me interesaba entonces poder saber y reconocerlas a estas. Estas trampas tienen un diámetro ahí de 4 centímetros y que son fabricadas principalmente con botellas. Y por otro lado también hacíamos un sondón pesca eléctrica, y esta pesca eléctrica también la construimos nosotros, pero la habilitamos en realidad de poder realizar nuestras actividades de investigación. Pero aquí están, por ejemplo, ustedes conocen todas estas botellitas. Estas botellas son las botellas desechables. Lo que se hace es que se corta la parte superior y se invierte entonces la zona del cónica, y de esa manera se hacen unos agujeros para que pueda ingresar el agua, y además nosotros le poníamos peso, ¿ya? Le poníamos pesos para que pudiera hundirse, y se pone un hilo y se espera 45 minutos. Eso es bastante simple para poder usarlo y muy fácil para poder capturar una serie de especies invasoras como son los guppies, que está plagado en distintos ecosistemas de la región. Es bastante económico, lo que sí hay que tener cuidado es que en caso de que se corte el hilo hay que ir y buscarla, porque de lo contrario se va a transformar en una caja negra que va a estar capturando ahí eternamente. Por otro lado, en el laboratorio, ahí está un estudiante de posgrado, Seiji Machino, también teníamos que llegar a hacer las medidas de las especies que capturábamos. Aquí hay un ictiómetro, balanzas analíticas, y medíamos distintas tallas, ¿ya? Longitud total, estándar, etc. Pero adicionalmente se tomaban muestras de músculo para poder verificar las especies a las cuales correspondían. Sin embargo, eso es algo que nosotros no hacemos en el laboratorio, y para eso nos ayudamos y nos apoyamos con la Facultad de Ciencias, que sí tenían trabajo para efectos de poder procesar principalmente las muestras, para que luego nosotros entonces enviarlas a Estados Unidos a efectos de poder hacer las identificaciones, ¿ya? Entonces, luego de eso nos llegan a nosotros los resultados y podemos conocer y reconocer qué especie corresponde cada una de ellas. Entonces, eso básicamente porque no teníamos la confirmación de algunas especies que estaban apareciendo y que no teníamos identificadas previamente. Algunos resultados se los comparto. Aquí tenemos algunas especies según colores. Aquí tenemos principalmente a las que corresponden Galaxia maculatus, que es una especie nativa, ¿ya? Y que está muy presente, ya es una especie nativa sin escamas, pequeña, pero que está muy presente en las distintas épocas del año, pero preferentemente en mayo, julio, diciembre y febrero, ¿ya? Pero hay épocas en las cuales no encontramos absolutamente nada, ya que es la época de enero, no nos fue tan bien. Pero sí en las otras épocas pudimos identificar la presencia de las otras especies que nos interesaba por sobremanera.
Por ejemplo, en azul, aquí están las gambusias, que esas corresponden entonces a especies invasoras. Y en la Laguna Chica nos dio completamente distinto, o sea, no son exactamente iguales. ¿Qué quiere decir? Que los muestreos, a pesar de que eran realizados en la misma época, en cada uno de los ecosistemas se comportan diferente, ¿ya? No hay una regla. Entonces, eso nos abre a nosotros la visión de que no todos los ecosistemas funcionan igual. No todos tienen la misma abundancia de especies, por sobre todo cuando son sistemas lacustres, por ejemplo, no son equivalentes, no son muy comparables. Y eso implica que hay que tratarlos como unidades distintas, con sus propias particularidades, con su propio servicio ecosistémico. Y en este caso, bueno, teníamos varias épocas en donde no encontramos tampoco ninguna especie, incluso nos cuestionábamos si habíamos hecho algo mal, porque también es parte de los procesos, uno comete muchos errores, aquí nosotros comentamos solamente lo que ya está filtrado, pero errores se cometen en el proceso, ¿ya? Y eso es parte del propio aprendizaje. Pero ahí, a través del tiempo, se va ajustando y finalmente puede llegar a establecer métodos de muestreo más precisos, sin sesgos además. Y aquí entonces vimos que también teníamos diferencias, teníamos Galaxia maculatum en julio y octubre principalmente. Y lo que nos llamó la atención, y fue un buen hallazgo, es que esta especie entonces se reproduciría en la época de agosto, y pensamos que en agosto estaban en proceso reproductivo y probablemente no encontramos por ese motivo. Sin embargo, encontramos muchos alevín en la época de octubre, es decir, pequeños peces que habían eclosionado hace como 2 semanas. Entonces, eso de alguna manera nos permitió reconocer cuándo entonces habían estado participando la Galaxia maculatus en sus procesos reproductivos. Adicionalmente, hicimos algunos estudios por sectores, junco, playa, columna de agua, y nos damos cuenta nuevamente que la presencia y el uso del hábitat no es igual. Entonces, de esa forma podemos saber y reconocer qué pasa si alteramos un sistema, una playa, a qué hora, qué va a pasar si nosotros de alguna manera alteramos este junco, ¿ya? O lo aumentamos, lo incrementamos, qué permitimos. Y nos dimos cuenta que en los juncos está la mayoría de las especies invasoras, ¿ya? En ese sentido, y de alguna forma en la Laguna Chica se ha provocado una especie de equilibrio, porque las especies nativas se presentan principalmente en la columna de agua, ¿ya? Y las especies invasoras están principalmente ubicadas en los juncos. Y eso ha permitido que se mantenga la abundancia y la conservación de las especies nativas, ¿ya? Entonces, de esa forma, pudimos llegar a esas conclusiones, y que de hecho estos trabajos fueron realizados con un estudiante de posgrado, con apoyos del CIBAS, con equipos en realidad de distintas disciplinas. Trabajamos con biólogos, trabajamos con técnicos, trabajamos con estudiantes de pregrado, y la verdad que eso requiere bastante tiempo y mucho esfuerzo. Hay que ir días con los cuales llueve, y coordinar lo que es el transporte, el traslado, y todo lo que constituye la logística propiamente tal. Paralelamente, entonces, como queríamos poder vincular cuál era el uso de estos servicios ecosistémicos, aplicamos encuestas, ¿ya? Y elaboramos entonces con ese objetivo una encuesta de tipo semiestructurada, y la aplicamos en los meses de mayor uso de estos servicios, que es de noviembre a febrero de todos los años, preferentemente. Y por lo tanto, ahí levantamos una serie de información. Como ejemplo, les doy aquí cuál es el principal motivo. ¿Por qué va la gente a visitar la laguna? ¿Ah? ¿Va por deporte? No, es muy poco. La mayoría va por una cuestión más bien familiar o disfrutar del ambiente. ¿Y con qué frecuencia visitan la laguna? En realidad van bastante, 2 a 5 veces al mes. Y esas son información que nos permiten entonces establecer algunos planes de manejo a efectos de poder entonces buscar la conservación de estas especies y el uso del servicio ecosistémico.
Este trabajo, bueno, todavía no está en finalización, ya durante el mes va a estar la defensa de un estudiante de magíster en medio ambiente, quien va a defender este trabajo en el cual yo he podido dirigir. Acá está el caso 3, en la cual compartir. Este trabajo fue realizado con un estudiante de pregrado, ¿ya? Y en conjunto con un equipo de pescadores que también apoyan al CIBAS, ¿ya? Y ellos entonces se manejan bastante mejor que uno en todo lo que constituye. Pero fuimos donde nace el río Biobío, que es en la región del Biobío, en realidad nace en la región de la Araucanía, y hay dos lagunas, la laguna Icalma y la laguna Galletué. Y nos interesaba conocer, en la laguna Galletué, qué abundancia existía de especies de salmonidios, considerando de que hay muchas intenciones de poder hacer repoblamiento, porque al parecer había poco, pero que se quisiera hacer en algún momento algún tipo de acción que permitiera entonces mantener biomasas que pudieran soportar la pesca deportiva. ¿Por qué? Porque corresponde a una actividad turística y que trae varios beneficios a las comunidades de familias que están ubicadas en esta zona de la región de la Araucanía. Y allá nos encontramos que hay dos especies, está la trucha arcoíris y está la trucha café, ¿ya? Y estas dos especies entonces están presentes, pero que también queríamos conocer entonces cómo esto variaba durante el año. Tuvimos que hacer un diseño experimental, fabricar una red de tramados de mallo de distinto tipo, pero vamos finalmente con esta de tamaño de mallo 4 pulgadas, de monofilamento, que nos permitiera entonces poder conocer cómo eran los adultos a lo largo del año y cuál era el estado reproductivo de ellos, de tal forma de que en algún momento, si se quiere hacer un programa de repoblamiento, se pueda hacer con peces de la misma cuenca. Y para eso necesito saber en qué época están entonces maduros sexualmente. Y para eso entonces ocupábamos una serie de elementos que teníamos que llevarnos hacia la zona in situ para poder hacer las medidas, las extracciones. Además, adicionalmente teníamos que hacer extracción de otolitos, que son una estructura que no se los mostré acá, que permite conocer entonces cuál es la edad de los peces. Hacíamos extracción de músculo para poder reconocer en qué nivel de la trama trófica se encuentran estos individuos, que son análisis que se hacen en Estados Unidos y que recientemente recibimos los resultados. Y bueno, y con ello hacemos las mediciones de talla y peso, además de la identificación de madurez sexual según observación directa de la gónada, ya sea femenina, y también nos aproximamos a hacerla masculina. Paralelamente hacíamos medición de variables ambientales con los equipos que les comentaba anteriormente, y también ocupamos en esta ocasión unos denominados checkers, que son bastante simpáticos y simples para ser utilizados en terreno, que permiten entonces evaluar amonio, nitrito, fosfato, etc. Se pueden evaluar una serie de elementos que puedan estar presentes, y en nuestro caso nos interesaba medir esos nutrientes para efectos de poder ver si existía alguna relación en cuanto a los niveles de abundancia, con cuanto a la variabilidad que pudiera existir durante el año. Y por otro lado, bueno, tenemos que medir todas las variables de oxígeno, temperatura, salinidad, conductividad, la posición georreferenciada, la clorofila A, que nos permite medir la productividad. Paralelamente, como también hacíamos identificación genética, ya nosotros no somos expertos en identificación genética, y por lo tanto lo que hacíamos era proveer del material, de la materia prima, a los colegas de Facultad de Ciencias, quienes nos hacían entonces la gestión para poder participar en la identificación de las especies. Entonces aquí, en estos proyectos, no participo yo sola, ¿ya? Sino que participo con un equipo, ¿ya? Y ahí hay académicos que son de la Facultad de Ingeniería, Facultad de Ciencias preferentemente, y que nos apoyan entonces para poder desarrollar estas investigaciones. Ahora pasando al tema de acuicultura, ¿ya? Que es un tema muy importante, por sobre todo en Chile, porque constituye una de las actividades
industriales importantes. Antiguamente teníamos a la actividad pesquera como algo importante y relevante, sin embargo, dada la fragilidad que tenían los recursos naturales y los periodos de sobreexplotación que existieron en su momento, entonces ahora actualmente la acuicultura pasa a ser relevante también. En este gráfico podemos ver la descripción desde el año 1950 al 2018, este es el último informe de la FAO, que salió hace un mes, y que nos reporta entonces cómo ha ido evolucionando, si se dan cuenta, la pesca de captura en aguas continentales, la de color rojo, que a pesar que es menor, pero sigue aumentando, y que nosotros aquí en Chile no tenemos. La pesca de captura en aguas marinas es la de color naranjo, que me atrevería a decir yo que estamos en un estado básicamente estable. Y la acuicultura, que es la de color azul, la de aguas continentales, y la de aguas marinas en color celeste. Si nos damos cuenta, la de aguas continentales es mucho mayor, sobre todo porque se produce bastante en las zonas de China, ¿ya? En aguas continentales, ¿ya? Y ellos producen mucho alimento mediante acuicultura. Pero así todo, mostrando esto, que esta actividad, la acuicultura, es una alternativa para efectos de poder entregar alimento a la población, con proteínas de buena calidad. Ahora pasando al caso 1 que les quiero compartir, que de alguna manera mezcla cuestiones que tienen que ver con las ciencias ambientales y con lo que es la producción propiamente tal. En este caso les muestro básicamente una inquietud que nos surgió en el momento de que nosotros en la región, si quisiéramos ser productores de algún tipo de bivalvo, ¿ya? ¿Cómo captamos y cuándo captamos semillas? ¿Ya? De partida, esa información no estaba muy clara, ¿ya? Y por lo tanto, sabíamos, sí, de que existen una serie de bivalvos. Tenemos el choro zapato, la cholga, el choro araucano, el chorito chileno y este otro chorito negro, ¿ya? Que tiene dos colores, le denominan chuchita también. Tiene un color negro y un color naranjito en sus gónadas. Lo que tienen que tener presente es que de todas estas especies, que hay más bivalvos, la que más se cultiva entonces, que aparece aquí con Mytilus edulis platensis, pero definitivamente se llama Mytilus quilensis, ¿ya? Ahí cambian los taxónomos los nombres recurrentemente, pero en ese momento, hace como 3 años ya se llamaba Mytilus edulis platensis. Y esta especie entonces, hay algunos antecedentes en relación a dónde están distribuidas y cuáles son sus características propiamente tal. Pero para nosotros saber entonces si teníamos semilla y en qué momento podíamos hacer algún tipo de colecta de estas, hicimos entonces un diseño de muestreo que buscaba reconocer cuál era el asentamiento de estas semillas de interés comercial. Y seleccionamos 2 zonas, una que se denomina la zona de Arauco, la playa de Yico, y otra que está ubicada en la zona que ustedes conocen más de Columo, ¿ya? Aquí al norte de Concepción. Y en estas 2 zonas tenían diferencias en que esta, la de Yico, es una zona expuesta, ¿ya? En cambio esta otra es una zona protegida, ¿ya? El material que ocupamos era una de red anchovetera, eran cuerdas de polipropileno y mallas Rachel. Y con esos materiales, por algunos antecedentes que disponíamos, fue que probamos si existía esa fijación de semillas de interés comercial. Y por otro lado, si se dan cuenta, tuvimos que diseñar un sistema, ¿ya? Y ese sistema tenía líneas y tenía además estos distintos colectores a distintas profundidades, a 2, 4 y 6 metros. Y eso lo fuimos monitoreando de mayo, agosto, diciembre y marzo del 2015. Entonces, para eso teníamos que hacer toda la logística, preparar los materiales, a efectos de poder ir a los lugares en el mismo día, cambiar entonces los materiales y poder luego llevarlos al laboratorio para su análisis. Y el diseño de muestreo, así, en realidad nos reportó bastante esfuerzo porque teníamos que diseñar un muestreo que nos permitiera ir sacando
de distintos sectores los distintos materiales en el tiempo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, para este sacábamos de una parte superior y teníamos 9 trocitos de malla anchovetera. Y así para las otras, la malla Rachel y para la malla de cabo. Todo eso es diseñado previamente. Y finalmente pudimos entonces procesar las muestras e identificar las distintas larvas en conectores. Y efectivamente encontramos no solo bivalvos, los bivalvos como Mytilidae que vimos anteriormente, sino que también encontramos cholgas, que era lo que esperábamos que pudiéramos encontrar. Un caso 2 es esta necesidad de conocer de qué manera la unidad de crecimiento puede afectar o no a la morfometría de las ostras japonesas, Ocras ostreagigas, que le llaman también ostra del Pacífico. Esta ostra se cultiva en Chile, ¿ya? Pero cuando llega la hora de seleccionar qué tipo de unidad de crecimiento puede ser la más adecuada para que le favorezca en la generación de gónadas y por lo tanto de crecimiento, es lo que nosotros quisimos probar. Y para eso entonces hicimos una serie de medidas de esta ostra en 3 tipos de técnicas de cultivo. Una que se llamaba caja, otra que se llamaba cono, esa linterna que la mayoría la conocemos. Entonces pusimos distintas unidades desde que eran semillas e hicimos el seguimiento de su crecimiento durante bastante tiempo. Aquí, además, quisimos medir si la profundidad, 1, 4, 7 metros, también explicaba o no este crecimiento de las ostras. Y aquí estuvimos finalmente de junio del 2014 a marzo del 2015 con 20 individuos por tipo de técnica cultiva y por profundidad muestreando. Finalmente pudimos obtener de que efectivamente la técnica de cultivo que nos reportaba mejores valores en rojo es la linterna, y efectivamente la profundidad que más nos reportaba mejores tasas de crecimiento era la profundidad de 1 metro, es decir, las ostras estaban creciendo mejor a superficie y en la técnica de linterna. Entonces, nos preguntamos por qué. Bueno, de alguna manera tengo una respuesta que la podíamos encontrar, básicamente porque en las primeras capas de la columna de agua se encuentra rico en fito y zooplancton, que es el alimento que las ostras utilizan mediante su proceso de filtración de agua. Así que andaba más o menos bien, y la linterna de alguna manera le reporta buen espacio para poder crecer a las ostras. A otro caso 3 fue lo siguiente. El Mytilus vidulis platensis, que en realidad ahora se llama Mytilus quilensis, que es chorito, está presente en nuestras costas chilenas. Sin embargo, también el Mytilus galoprovincialis, que está aquí, que le llaman el choro araucano, ha sido establecido que efectivamente no es una especie nativa, sino que más bien, y probablemente, y muy probablemente, fue transportada por barcos, que por lo tanto llegó acá a las costas chilenas para quedarse, y por ende no está autorizada su cultivo, sino solo a nivel experimental. Así todo, nosotros quisimos ver esta posibilidad de que los pescadores artesanales querían hacer cultivo de comparar en distintos sistemas de cultivo cómo era el crecimiento de ambas especies, para efectos de poder hacer acuicultura en estas zonas donde los pescadores artesanales pueden realizar. Considerando que esta especie está en la lista roja como una de las 100 especies más invasoras del mundo. Entonces, nosotros lo que hicimos fue sembrar
de ambas especies. Se siembran en unas cuelgas tipo MAC, y con un peso al final, y disponerlas en un sistema de flotación tipo de tubo HDPE. Y esto lo hicimos en conjunto con los mismos pescadores que trabajan en la zona de Arauco, en Yico. Entonces esto fue a través del apoyo también de un estudiante de pregrado, realizar entonces el cultivo y comparación del crecimiento de esta especie. Y además pudimos entonces conocer cómo se comportaba cada una de las especies en cuanto al desprendimiento y finalmente a su desarrollo gonadal. Para ello entonces hicimos muestreos aleatorios sin reposición, frecuencias de muestreos mensuales en el año 2015, y siempre, paralelamente, hacíamos registro de variables ambientales. Además, hicimos muestras en 2 profundidades, de 1 a 3 metros, y analizábamos 15 individuos de los 20 que traíamos en cada uno de ellos. Y en ese sentido, nos íbamos al laboratorio para poder extraer las especies y analizarlas. Y ahí, nuevamente, se hace una medición de cada una de ellas, se tienen que medir en toda su forma, ¿ya? Con pie de metro, se pesan, se pesa el peso total, el peso de la valva, peso de solamente la carne, y con eso entonces realizamos una serie de análisis que nos permiten evaluar qué tanto han crecido o no los individuos. Y adicionalmente se hizo una disección de las gónadas a efectos de poder cuantificar cómo estaba creciendo la gónada durante los meses en cada una de las especies. Finalmente, dentro de todos los resultados que obtuvimos, uno de los importantes que sí logramos ver es que el peso total del Mytilus galoprovincialis versus el chileno es mayor en términos totales, ¿ya? Pero que sin embargo, cuando uno va a ver que lo que se vende es la carne, no la concha, es ahí donde el chorito chileno tiene mayor crecimiento, y por lo tanto conviene más, en ese caso, cultivar la especie que es nativa, que es el chorito chileno. El último caso de acuicultura que les comparto y que nos ha llevado a varias cosas, ¿eh? Corresponde básicamente a un desarrollo de una tecnología que resultó porque nosotros conocemos en los sectores de cultivo en la zona de Cochamó, en Puerto Montt, ¿ya? En esa región las aguas son súper tranquilas, ¿ya? Y por lo tanto el cultivo de choritos se hace de esa manera, en un espejo de agua. Sin embargo, la realidad de las otras zonas costeras es otra. Son zonas con mucha energía, mucho oleaje, de difícil acceso, en las cuales surge la pregunta si es posible cultivar en esta zona. Y ahí viene la pregunta, ¿nos sirve la misma tecnología? ¿Qué hay que hacer? ¿Ya? Y en ese sentido, buscamos algunas alternativas para efectos de poder ver y comparar en cuál tecnología crecían mejor, o bien en cuál no se desprendían tanto de estos sistemas de cultivo. Cabe recordar que ya la 10ª región no tiene ni dispone espacios nuevos para efectos de cultivo. Por lo tanto, existe necesidad de ampliar la actividad, pero así también de ampliar las zonas para cultivar. Y en ese largo proceso hicimos un diseño, ¿ya? Un diseño de cultivo que se denomina Vivalnet, ¿ya? Y que probamos de tal forma de poder comparar versus el sistema tradicional, que es de longline, con cuelgas de tipo continua, y la probamos en el agua, de tal forma de poder ir registrando qué pasaba con el crecimiento y el desprendimiento de estos choritos de estas cuelgas. Afortunadamente nos fue bien con nuestras experiencias, hicimos muestreos semanales cada 10 meses, o sea, durante 10 meses, midimos nuevamente variables ambientales, hicimos todas las mediciones necesarias, y finalmente pudimos reportar a través de distintas publicaciones, análisis, de que efectivamente el sistema nuevo era bastante mejor para las zonas
respuestas que el sistema tradicional de cuelga continua o de cuelga independiente que se utiliza en la 10ª región. Así entonces, pero al final de los experimentos, cuando nosotros queríamos, entre comillas, vender este producto, sí reportaba VivalNet el mejor indicador productivo versus las otras tecnologías. Y eso permitió de alguna forma de que nuestra universidad, entonces en el 2019, pudiera adquirir patentes en Chile, en España, en Nueva Zelanda y en Canadá. De alguna manera, entonces estamos desarrollando tecnología considerando las cuestiones ambientales, que fuese de fácil utilización, que no contamine y que por lo tanto permita apoyar la actividad de acuicultura. Finalmente, les comparto otra de las actividades que también hemos podido desarrollar, que es básicamente el trabajo con las macroalgas, que en acuicultura las macroalgas van a corresponder a la lechuga del mar, como algunos le denominan. Y esperamos que en el futuro se desarrolle aún más. El problema de que no se hace mucho de precio, ¿ya? Y por lo tanto, no hay todavía una posibilidad de desarrollo de acuicultura hasta que se superen ciertos aspectos tecnológicos principalmente. En Chile, nosotros producimos alga principalmente de recolección, desde las praderas naturales o por efectos de repoblamiento. Y por otro lado, hay una serie de instrumentos que en el país se generan para efectos de que los propios pescadores artesanales hagan repoblamiento y cultivo de algas. Sin embargo, los mejores mercados son la Unión Europea. China también compra algas, pero a precios menores y con características de productos finales que no son tan exigentes como la Unión Europea. En ese sentido, nosotros, a la adjudicación de un proyecto de la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura, tuvimos la oportunidad de desarrollar un muestreo desde la 6ª región hasta la 8ª región. Y pudimos entonces identificar y caracterizar cómo era la cadena productiva y de qué manera se hacía la labor por parte de los propios pescadores, las algueras, los que procesan, los que comercializan, los intermediarios y los productores de productos finales. En ese sentido, es una actividad que requiere ir a conversar mucho con los principales actores que son las personas que están involucradas en la actividad. Y con ellos hay que ir a conversar, hay que ir en terreno a conocer su experiencia, su apreciación, sus dificultades y sus proyecciones. Porque de esa manera entonces es posible de alguna forma poder planificar actividades que realmente sean sustentables. No podemos enfocarnos únicamente en la especie, también es importante, pero lo otro debe ir de la mano. Ahora bien, la Unión Europea es muy exigente en cuanto a las características nutricionales de estos alimentos. Y hay algo que se denomina Novel Food, que es algo que la Unión Europea ha establecido para productos que quieran ser exportados y que no han sido históricamente exportados a esos países. Y en el caso del cochayuyo, que constituye una especie muy nutritiva, muy importante en el consumo nacional también, e históricamente, también existe mucho interés por parte de la Unión Europea para efectos de poder consumirla. Sin embargo, hay una serie de limitaciones en cuanto a algunos metales pesados que las macroalgas de manera natural ellas absorben. Por otro lado, tenemos que el proceso que se realiza desde que son extraídas hasta que son empacadas no siempre cumple con las exigencias de la Unión Europea en cuanto a procesos sanitarios y manipulación. Por lo tanto, es necesario levantar esas características y en ese sentido tuvimos la oportunidad de hacerlo y de poder hacer una evaluación en relación a los metales pesados que estarían presentes en estas macroalgas. De ahí pudimos hacer una serie de caracterizaciones en cuanto a sus cadenas productivas,
caracterizándolas, cada una de ellas, por distintos sectores, como son los de los algueros de Navidad, y que de alguna manera permitiera identificar qué aspectos debieran entonces mejorar a efectos de poder entrar a estos mercados que son de una mayor exigencia, pero que de alguna forma pagan un mejor precio que los mercados de volúmenes, de mayores volúmenes, como son el mercado chino. Entonces, en este proyecto tuvimos esa oportunidad y hay una etapa 2 que está en proceso de licitación, que ya hemos concursado y esperamos también adjudicarlo a efecto de que poder aportar a ver y identificar efectivamente de qué forma poder entonces procesar estas algas de tal forma de que pueda entonces acceder al mercado de la Unión Europea. Por último, yo creo que los desafíos que existen en el área en el que trabajo yo y otros colegas, y de distintas disciplinas, economistas, biólogos, ingenieros, educadores, tiene que ver con, primero, la producción de alimentos del mar para consumo humano en Chile. La FAO ya ha estado mirando lo que ha estado sucediendo con nuestra actual pandemia y las necesidades de alimentación, y siempre ha estado, y permanentemente ha estado, reforzando la idea de que debemos consumir más alimentos desde el mar para poder fortalecernos y poder tener una mayor, mayor salud en nuestra población, no enfocarnos en otros tipos de alimentos que han provocado una serie de dificultades en Chile en términos de salud pública. Por otro lado, el diseño de obras civiles para continuidad de ríos para Chile es una necesidad, pero que va de la mano de poder entender, e insisto en esto, hay que entender y saber y conocer respecto a por qué es necesario. ¿Ya? He escuchado, y uno escucha a autoridades, políticos que dicen que el agua del río se pierde en el mar, pero esas cosas se dicen porque no necesariamente tienen todos los antecedentes como para poder afirmar de esa forma algo, ¿ya? Y eso tiene que ver con que nosotros y todos somos responsables de poder transmitir cuál es la necesidad de cada uno de los ecosistemas para mantenerse en el tiempo y en qué aporta y cuáles son nuestros efectos en ellos también. Y por último, la conservación y preservación de áreas y recursos naturales en Chile. Creo que se han realizado una serie de actividades y acciones en el país, estamos en proceso, hay una serie de acciones por parte del Ministerio de Medio Ambiente para efectos de recuperación de humedales, por ejemplo, que están regulando el uso y el sobreuso que se ha hecho sobre algunas áreas protegidas y áreas que no están protegidas, que son privadas, pero que buscan de proteger estos ecosistemas y el funcionamiento de los mismos. Entonces, básicamente es mucha tarea la que tenemos. Estos desafíos se logran en conjunto, es imposible que sean ciertas unidades y una solamente, y esto parte desde que las personas son pequeñitas, cuando se les hace entender cuáles son los efectos y que nosotros, el ser humano, interactúa con el medio ambiente, ya sea favorable o desfavorablemente, es posible entonces lograr un desarrollo sustentable como país. No sé si tienen preguntas o comentarios, eso quise compartir con ustedes, así que muchas gracias por su atención. Bueno, muchas gracias, Caterina. Yo estoy sorprendida con la cantidad de información y me imagino así, no sé, estaba pensando cuántos años, por ejemplo, llevas trabajando en tus investigaciones, porque obviamente todo esto toma bastante tiempo, la toma de datos, el análisis, también me imagino que debe ser un equipo bastante grande. Y más o menos cómo va tu desarrollo profesional en ese tema. Porque yo lo veo y digo, muchos años de trabajo. Bueno, yo ingresé el año 98 en la Universidad Católica de la Santísima Concepción,
la universidad me dio las facilidades para poder perfeccionarme, y siempre nos ha apoyado en lo que es la investigación, para también traspasar esta investigación hacia el pregrado y el posgrado. Okay. Y nos rebuscamos y nos ayuda a rebuscarnos las formas y cosas para efectos de que podamos hacerlo, ¿ya? Aspectos clave, eso sí, tiene que ver con el interactuar con otras personas, ¿ya? Creo que es muy importante conocer a más gente de distintos ámbitos, porque hay mucha gente ávida a querer ayudar, ¿ya? Y a querer poder colaborar sin ningún otro interés, ¿ya? Y es impresionante de que si se generan estas redes de contacto, es posible hacer muchos más, ¿ya? Lo que yo les mostré, la verdad que es lo que hemos desarrollado desde el año 2008 más o menos, así que ya son 12 años, 12 años. pero no soy yo sola, No. ¿ya? Yo trabajo con otros colegas como Antonio Brante, trabajo con Cristian Díaz, trabajo con Sergio Contreras, entonces ahí se va generando un equipo de distintas disciplinas además. Yo soy ingeniero y mis colegas son biólogos, y resulta muy interesante esa interacción. He podido también trabajar con abogados, porque aunque no les mostré esa parte, pero también hemos participado en lo que constituye cambio a las normativas, ya en acuicultura. Entonces, para poder hacer ese tipo de cambio, tú tienes que dominar lo técnico. Pero como yo no domino lo legal, tengo que trabajar entonces con un abogado. Y ahí entra entonces las distintas disciplinas. ¿Y qué hemos aprendido durante estos años? Que es muy importante saber escribir, que es muy importante saber expresar oralmente en español. Y es tan importante entender las otras disciplinas, la historia de algo, entenderlo, comprender, porque cuando uno va a un borde costero donde hay una comunidad de una étnica, debe entender su historia para poder comprender cuál es su posición frente a un proyecto productivo, por ejemplo. ¿Ya? Debes entender cuestiones sociales, ¿ya? Debes entender cuestiones económicas. Y eso exige en uno moverse en distintas disciplinas. Y las ciencias ambientales es eso. Por lo tanto, las ciencias como tal deben interactuar con las demás para que tengan potencial efecto final real. También es cierto que hay investigaciones que se hacen de manera muy encapsulada en una disciplina para responder a alguna hipótesis. Pero sin embargo, cuando vamos y queremos llevar esto a bien a establecer políticas, o bien establecer mecanismos, o protección, o medidas, se necesita toda esta otra gama de disciplinas. Entonces, es importante, nosotros en el Magíster en Medio Ambiente, le contaba yo a Luigi, hemos tenido la oportunidad también de tener profesores de ciencia en el programa, y ellos han de alguna forma podido desarrollar este proceso de interconectar algunas disciplinas con otras para la enseñanza media, por ejemplo, ¿ya? Lo cual es un sinnúmero de trabajo, porque además tienen el peso encima de todo lo que exige que debe pasarse como contenido, que todavía está muy antiguamente aplicado aquí en nuestro país. Pero se logra hacer. Ahora se necesita de alguna manera cambiar ciertos paradigmas, cambiar ciertas formas de ver las cosas, y atreverse también a veces, más que contenidos, ver, no sé, por ejemplo, si tú quieres aprender matemática, o le quieres enseñar a un niño matemática, entonces, bueno, llevémoslo a un río, ponemos esta botellita para que pesquen peces, los medimos, los pesamos, podemos graficarlos,
Entonces, se hace de una manera mucho más atractiva, ¿ya? Más atractiva. Y eso requiere salirse un poco de los paradigmas, como les digo. Ahora, en todo esto, si se da cuenta, siempre se necesita la matemática, se necesita la estadística, ¿ya? Se necesitan las cuestiones químicas, que ahí yo siempre siento que la parte química es fundamental para poder explicar las cuestiones ambientales. La parte biológica, que sus relaciones no son como en ingeniería, que en física, que uno sabe que si sucede esto, entonces sucede esto otro. Cuando se logra poder comprender que no todo rige con una regla común, en los estudiantes, al menos como nosotros trabajamos con estudiantes, se les permite dar como una libertad a no sesgarse con otras disciplinas que a veces las cierran o las bloquean simplemente, por una cuestión de que no se ha abierto a poder mirar otras cuestiones. Pero eso es lo que hemos mirado nosotros durante el tiempo. Te digo, escribir en español es pero fundamental. Yo al final a muchas cosas quedamos con que si no se sabe escribir en español bien, va a ser muy difícil comunicar cosas. ¿Ya? Caterina, Eso es acá, fundamental en la... muchas gracias. Les escribí a los colegas si quieren hacerte algunas consultas. Y acá, bueno, que levantaran la mano y está, bueno, no sé quién es, pero Galaxy A50, y después Luigi Cuellar ahí levantó la mano para hacer unas consultas. No sé quién, Galaxy A50 y que pueda realizar su consulta. No sé quién, por dónde está. ¿Apareció? ¿No apareció? Todavía está con la manito, pero no... Ah, mira, acá tengo por mientras a Palmenia. Ay, sí. Ya. Hola, buenas tardes. Escucha, bueno, la verdad es que no pude escuchar la totalidad de la charla y a lo mejor por esa razón es que me surge también esta duda. Señorita Caterina, yo he escuchado lo que usted estaba exponiendo en el tema de la acuicultura y por lo que yo he escuchado, así como de dominio, a lo mejor una cultura urbana, en algunas comunidades hay mucha reticencia al tema de la acuicultura. Y hay mucha exposición también de pescadores artesanales que si yo de repente se niegan al tema de la acuicultura porque dicen que hay muchas desventajas asociadas al tema de la acuicultura. Entonces, ese también es a lo mejor es un tema que hay que a lo mejor ampliar porque también, bueno, yo creo que todo tipo de actividad lleva ventajas y desventajas asociadas, obviamente, pero a lo mejor había que poner en sobremesa el tema para destacar un poco las ventajas de los proyectos relacionados con este tipo de acción, porque a la vez se habla desde el desconocimiento, ¿ya? O de culturas arraigadas, creencias, mitos, y más que de la parte científica. ¿Le parece a usted algo así como lo que le estoy conversando? Gracias, Palmenia. Bueno, es una pregunta muy ambiental. Y bueno, en nuestra región también tenemos esa circunstancia. Perdón. A ver, hay dos cosas que suceden aquí. La primera de ellas tiene que ver con que cuando se habla de acuicultura, solo se piensa e inmediatamente se piensa en salmonicultura, ¿ya? Como primer foco. Y sabemos que la actividad provocó efectos negativos, ambientales, positivos en términos económicos, en el sur. Entonces ahí viene la idea de que si viene esto nuevamente a usar nuestras aguas, va a ser la salmonicultura.
mi opinión es que hay alternativas de desarrollo de acuicultura en tierra, que también hacen uso de agua salada, que ya se ocupa en otros países como Noruega. Estuvimos el año pasado en una gira tecnológica ahí por la universidad, mirando este tipo de cuestiones, y que no provocan daño en el ambiente, ¿ya? Entonces, hay alternativas tecnológicas que requerirían un poco más de costo y que permitirían entonces el desarrollo de esta actividad más intensiva, porque la salmonicultura es una actividad intensiva, ¿ya? Se requiere alimento, se tiene que dar alimento y por lo tanto se genera una intervención en el ambiente sí o sí. Pero si esto lo llevamos a tierra, a mí me parece que es muy, muy, muy viable y factible. Ahora, la acuicultura a mi gusto, lo que yo quisiera es que fuera también una acuicultura de macroalgas y de bivalvos, que es mucho más simple, y que se pudiera entonces desarrollar por los propios pescadores, o también grandes empresas que pudieran venir y trabajar en conjunto con los pescadores. El tema es que el principal problema que ha existido en estos proyectos que se han presentado es que las empresas presentan sin previa conversación con la comunidad. Entonces, Claro. en ningún momento se le ha contado a la comunidad qué les parece, no se le ha explicado en qué consiste, no se le ha explicado no se le ha explicado absolutamente nada. Y obviamente que en forma natural, comunidades, proyectos que sea, van a reaccionar de manera adversa, porque a lo desconocido así se reacciona. Y es válido. Si yo no sé, ¿qué me puede hacer bien, mal? No lo sé. En ese sentido, creo que el error que se ha cometido es que no se ha integrado a las comunidades. Y lo primero que debe hacer un proyecto es integrar a la comunidad al proyecto, ¿ya? Eso es lo primero que debe hacer. Ahora, ¿qué tipo de acuicultura? Esa es otra pregunta, ¿ya? Y ahí viene un tema que yo al menos me preferiría que fuera una acuicultura en tierra, para acuicultura intensiva, y toda la extensiva fuera para macroalgas y bivalvos, que esa es mucho menos, no afecta prácticamente en nada. Entonces, que se tuvieran los resguardos nomás, a efectos de operación y cuestiones de ese tipo, pero la verdad que es mucho más beneficiosa. Así que agradezco tu pregunta, Parmenia, porque efectivamente es algo que en la región tenemos y estamos viviendo, ¿ya? Pero creo que para proseguir hay que aumentar un poco más el desarrollo de tecnología también. Muchas gracias. Luis se tiene que retirar. Sí, Caterina, pero bueno, no me voy a quedar con la duda. Y fíjate que cuando tú mostraste en alguna de las gráficas el tema de los tamaños de los peces, de una de las especies, mostraste un gráfico donde hablabas de las variaciones de temperatura y algo dijiste sobre la pertinencia de los 20 grados Celsius, ¿verdad? Ya, no sé si lo entiendo bien, pero mi pregunta es, ¿qué pasa? ¿Qué condiciones de adaptación o qué riesgo en la población de estas especies tiene los cambios en la temperatura por los cambios en las estaciones? Bueno, en forma natural hay especies que tienen una amplia rango en el cual pueden vivir, ¿ya? Entonces, hay algunos que soportan temperaturas muy bajas y hasta temperaturas muy altas, son muy plásticas en ese sentido. Hay otras que son más limitadas, ¿ya? Ahora, el problema está de que cuando no se conoce cuál es el límite superior, ¿ya? Y ante los actuales escenarios de cambio climático, bajas precipitaciones, y por lo tanto todo lo que nos llama a que la temperatura del agua pueda incrementarse, puede de alguna manera provocar efectos en el desarrollo de las poblaciones propiamente tal, provocando problemas principalmente reproductivos, y si hay problemas reproductivos, hay problemas entonces para poder mantener la población en el tiempo, ¿ya? Entonces, los daños fisiológicos que se producen pueden ser importantes, ¿ya?
y en general muy bajas temperaturas, o muy altas temperaturas, muy altas temperaturas también entonces producen problemas en las poblaciones. Lamentablemente, como bien digo, o sea, en estas especies no se conoce mucho. De hecho, hay registros de que se les puede encontrar incluso hasta 30 grados de temperatura, ¿ya? Pero eso no es muy certero. Entonces hay que investigar un poco más en ese ¿ah? Gracias, Pero Catalina. el llamado es que efectivamente, ante escenario de cambio climático, podrían verse afectadas y en el caso de adaptarse. Bien, gracias. Me despido. Gracias por todo. Gracias, Luigi. Interacción. Chao. Estaba Roxana Harpa también levantando la mano hace un rato. Buenas tardes, Ahí ¿me está. escucha? Sí, Sí. te escuchamos. Bueno, primero felicitarla por todos sus años de investigación. Yo creo que para cualquier docente o persona que trabaje en educación es admirable y siento que si mis niños hubiesen estado presentes en su ponencia, igual hubiesen podido estar atentos y seguir su hilo relator, porque tengo hijos pequeños y estuvieron muy atentos aquí a algunos peces y algunas características, así que realmente la felicito. Y bueno, mi duda es, en base a lo que desconozco, ¿por qué se le llama siembra cuando se hace este cultivo? Es que no entiendo ese vocabulario. En los bivalvos. ¿Cómo se lo podría yo explicar o traspasar esto a los niños? Porque para ellos sería como extraño, porque siempre utilizamos esa palabra en las plantas. Gracias, Roxana, por tus palabras. ¿Ah? Muchas gracias. Y gracias por tu pregunta, porque a veces uno piensa de que es trivial algo que uno a veces maneja rápidamente y constantemente. Lo que pasa es que cuando los choritos son pequeñitos, ya menores a 1 centímetro, 2 centímetros, ya, se les denomina semillas. Es como si fuera una semillita, como una pepita zapallo, pequeñita, ¿ya? Y se les denomina así, pero ya son choritos guaguitas, por así decir. Son choritos pequeños. De desarrollo ya juvenil, ni siquiera juvenil, yo me atrevería a decir, están recién pasando a un estadio hacia juvenil. Y se les denomina semilla. Entonces, como las semillas se siembran, se adoptó el mismo lenguaje que se ocupa en tierra, ¿ya? Es por eso. Porque la semilla lo que se hace es que se dispone en una unidad de crecimiento y se dan condiciones para que crezca. Por eso que se le denomina siembra. Entonces se utilizó el mismo concepto, análogo a lo que se hace en tierra, ¿ya? A pesar de ello, de la siembra propiamente tal y del crecimiento por parte de esta semilla, lo que se hace en definitiva en la acuicultura de bivalvos es una engorda de bivalvos. Eso es lo que se hace. Sería completamente acuicultura si es que estas semillitas que son captadas desde el medio natural, yo las obtuviera en laboratorio y ahí las llevara hacia la unidad de crecimiento. Pero en rigor lo que se hace en Chile es que se capturan semillas, por lo tanto es una pesquería, ¿no? Y luego se hace una engorda, pero así todo se le denomina acuicultura. Así que eso es el concepto de siembra. ¿Puedo preguntar algo? Ah, no, levanté la manito. No, pero sí, Palmenia, no hay nadie más, no hay nadie más. Ya, usted, profesora, ¿usted ha escuchado hablar de el sistema de acuaponía? Sí, también hice algo, pero lo hice hace años. Ya, ¿y es tan efectivo? ¿Es válido? O sea, ¿se puede, es factible hacerlo? A ver, la acuaponía es factible, ¿ya? Es factible. El tema es de que lo que debes cultivar tú previamente, bueno,
la acuaponía, que constituye básicamente en tener un sistema de cultivo de algún orden biológico, ¿ya? Y cuya agua, luego de haber pasado por los peces, entonces pase hacia una que capture los nutrientes y otros elementos para efectos de poder cultivar otra cosa, ¿cierto? En este caso puede ser peces, se ocupa agua, y luego pasa esa agua a una plataforma donde hay lechugas, ¿cierto? Vegetales, sí. Y crecen las lechugas. Entonces lo que hace el vegetal es recoger los nutrientes que provienen de ahí del cultivo de peces. De peces. El tema a ver, la acuaponía en Chile ha tratado de incorporarse. Y las experiencias que hay a nivel mundial son preferentemente de acuicultura tropical, ¿ya? Donde tenemos que crecen rápidamente, con altas tasas de crecimiento, y que esa agua es de altas temperaturas y hacen pasar esta agua hacia los vegetales y crece todo muy rápido, ¿ya? En Chile nos juega una mala pasada, las temperaturas son más bajas. Entonces aquí todo crece un poquito más lento. Entonces los peces no crecen tan rápido, y estos nutrientes debiera ser bastante más grande el sistema como para poder ser rentable, tener un sistema ahí de vegetales para que crezcan. Pero se puede hacer, es factible técnicamente. La pregunta es factible económicamente? Esa es otra pregunta. Yo no he visto la evaluación económica, ¿ya? Hay experiencia de la cuarta región. Tenemos un colega ahí que él en su parcela tiene un cultivo de trucha, cultiva más sencillo, y tiene también su hidroponía, y lo hace casi de hobby, ¿ya? Pero él porque le gusta. Técnicamente es factible. Y la pregunta es después, ahora, económicamente, ¿es factible? Además, para poder desarrollar una cultura de pequeña escala, que también estuve trabajando en eso, las normativas actuales ambientales son pero exigentes, como si fuese una empresa de acuicultura de salmones. Entonces así nadie puede. Claro. Hay muchas trabas para el tema. Entonces ahora, hace poco se está saliendo una nueva reglamentación para desarrollo de acuicultura de pequeña escala, dentro de las cuales está estos sistemas de acuicultura más pequeña en aguas continentales, y lo que está autorizado en Chile y lo que se realiza prácticamente es trucha, salmonidio, preferentemente. Hay ahí por ahí algunas experiencias con esturiones, pero si se quiere traer otra especie que no sea nativa, las barreras son muy altas, porque es muy arriesgado el tener especies invasoras dentro de nuestros ecosistemas. Y ahí viene ¿cómo decidimos? Entonces, ahí viene la dificultad. Bueno, uno de los peros en relación a la acuicultura es también el tema eso de alterar los ecosistemas y la biodiversidad con especies invasoras, el aumento de especies invasoras. Absolutamente. La única alternativa que quedaría ahí, a ver, otra experiencia que también hicimos y que nos resultó súper interesante fue que, bueno, en nuestra región tenemos hartos embalses, pequeñitos embalses, incluso canales de riego, ¿ya? Entonces lo que se está haciendo es que el agua que va a ir a regar, antes de pasar, antes de llegar a regar, pase por una piscicultura. Y los peces utilicen esa agua. Y luego se ha desviado para... claro. También es y ahí no hay ningún problema porque la agricultura la tengo estanca, el agua no se va a ir a ningún curso natural y yo voy a regar finalmente. Y el agua, se produce una sinergia súper positiva, porque el agua va con nutrientes. Claro. Fantástico. Y esas experiencias sí se están desarrollando en la región y han dado muy buen resultado. Eso es como una adecuación de la acuaponía. Podría ser como una adecuación.
Sí, aunque la acuaponía tiene su sistema de recirculación. Claro, sí. Sí, Pero es entonces como, ahí como un acomodo del es cuerpo, una energía, una cosa así. sí, de todas Gracias, maneras. profesora. Sí, Muchas gracias. sí, sí. Yo no sé si alguien más quiere hacer alguna consulta. Patricia Albarrán. Y aquí terminaríamos con la charla porque hemos estado un montón de rato. Patricia, activa el micrófono. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Sí, ahora te escuchamos. Hola, mucho gusto. Yo quisiera preguntar, a mí siempre me ha intrigado mucho el papel de las algas, ¿ya? Tanto en laguna como en mar, pero específicamente en laguna. Mi hijo chico va a hacer windsurf a la laguna de San Pedro y observé yo en la orilla que había mucha elodea. Entonces empecé a averiguar que también la elodea tiene cosas buenas, pero yo quisiera más que nada enfocarme a cómo la elodea o las algas tienen un papel preponderante en la limpieza de aguas estancadas. O si de la elodea o de alguna otra alga que a lo mejor produce algún efecto tóxico o de elevación de temperatura, pudiera afectar, digamos, el crecimiento de otras especies. Y ahí he estado con esa idea, pero no sé por dónde partir, la verdad. Estoy entrampada en ver primero qué es lo que quiero, porque todo me entusiasma. Entonces no sé por dónde partir y ahí estoy. Gracias. Oye, gracias por compartir tu entusiasmo, porque eso es genial, es genial. A ver, yo no, ahí me perdí un poco, porque yo no sé si la elodea es un alga o es una planta, ¿ya? Ah, Ahí ok. ya ahora, lo que hay que ver primero también si es, ahí no conozco, no sé si es nativa, no sé si es nativa. Pero si es planta, todo fija nutrientes. De hecho, la laguna chica de San Pedro tiene Egeria densa, ¿ya? Que es un invasor, ¿ya? Pero que sin embargo ha permitido que las aguas estén cristalinas, porque ha fijado todos los nutrientes y están capturados y almacenados por la propia planta, ¿ya? Ahora, cuando tú tengas muchas preguntas, o en realidad no sabes por dónde partir, tienes que mirar un poco qué es lo que hay, ¿ya? ¿Qué es lo que hay? ¿Dónde hay? ¿Qué dicen? ¿Qué es lo que hay? Y luego hacerte la pregunta, ¿ya? Eso es básicamente el proceso propio de cuando uno quiere hacerse una pregunta de investigación, de lo que sea. Entonces, ¿qué hay? ¿Qué dicen que es? ¿Qué hace? ¿Cuándo hace? Y todo aquello. Y luego entonces hacerte la pregunta, quizás, no sé, pues, si tuviera alguna propiedad nutritiva, podría ser interesante utilizarla, si se utiliza en humedales, si se utiliza como qué. Las propiedades pueden ser infinitas. Hay muy poca investigación sobre cuáles son las propiedades de las algas y plantas en general. De hecho, se hacen ciertas cosas. La que trabaja en ello es la investigadora Carolina Aguirre, también del CIBAS y de la Facultad de Ciencias. También ella anda así con esas preguntas, porque la verdad que se da cuenta que hay muy poco conocimiento sobre ello. Y en ese sentido, lo primero que tienes que hacer es revisar qué información hay, qué estudios hay. Ideal siempre buscar en inglés, porque en inglés está todo lo más desarrollado, está publicado. Nosotros nos obligan a publicar y tenemos que publicar en inglés, entonces siempre está en inglés general. Pero interesante la pregunta y bueno, y ahí mi orientación es esa. Así que suerte con ello.